llegado a este lugar y no es casualidad. Jesucristo ha preparado ya este encuentro. El Espíritu de Dios se goza porque tú has venido a entregarle este momento. Bendecidos y delante de ti te alabamos, exaltamos tu grandeza, reunidos en familia hoy aquí, le damos gracias, los hijos cantamos así, en comunión, vivimos junto a ti. En la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús. En la oración queremos adorarte, Señor, atiende las súplicas de este siervo tuyo. Sobre este lugar, de arriba donde estás, y nos puedes perdonar. En comunión vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte, en comunión vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días. Estamos en este lugar clamándole al Señor misericordia y pidiéndole que permita que nuestros corazones se alineen en un solo corazón para que la oración que levantemos en esta mañana llegue al corazón de Dios con olor fragante. En este tiempo de ayuno, donde todos disponemos estos momentos para estar en la presencia de Dios, solo esperando de su misericordia en estos tiempos difíciles. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 107, versículo del 1 al 16, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y aquí, mis amados hermanos, le damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos de diferentes regiones a elevar una plegaria, a alabar al Señor dándole gracias por sus misericordias, porque pese a las circunstancias en que vivimos, pues realmente estamos siendo bendecidos. Nuestra salud, nuestra economía se ha mantenido, el amor en las familias se ha acrecentado, la naturaleza ha vuelto a florecer, los animalitos del campo han tenido un cese de la persecución de sus vidas y nosotros hemos tenido un tiempo precioso para buscar esa llenura del Espíritu Santo. En Primera de Crónicas el Señor nos explica por qué debemos aclamar a Él.
Primera de Crónicas 16:34. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y cuando reconocemos esta palabra como una promesa, como algo que el Señor ha establecido para que nos aferremos a ella, pues tenemos que comprender que pese a los temores que quieren infundarnos, que pese a la enfermedad que está rondando y tomando vidas, seguimos en pie, creyendo en Dios, creyendo que Él permitirá por su misericordia que cese esta pandemia, que cese este flagelo, porque cuando todos nos unimos a pedirle perdón por nuestros pecados, es propicio el Señor para perdonarnos y para darnos sanidad en el cuerpo, en la mente y en nuestro corazón. Por eso, continuamos la lectura de este pasaje bíblico en el versículo 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. ¿Y cómo no dar gracias al Señor si estamos viviendo estos tiempos donde el hambre se ha apoderado de algunos sectores? Muchas almas hoy en día padecen estas necesidades, pero Dios no los abandona. Usa los medios necesarios para mitigar sus necesidades, para que no pierdan su vida, tampoco pierdan su alma, porque cuando reconozcan que vienen ayudas sobrenaturales, entonces tenemos que decirte, Padre amado, solo tú lo has hecho, solo tú harás, Padre, que estos tiempos de aflicción se acaben, que la normalidad vuelva a nuestra vida y que todas las cosas que en nuestro corazón están en el interior, oh Padre, se realicen en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas visiones incompletas, esos trabajos incompletos, Señor, tú permitirás, porque son colocados por ti, permitirá que se realicen, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos enseñas en Deuteronomio capítulo 28, versículos 64 y 65. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí serviréis a dioses ajenos, que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Padre, tú estás cobrando tus palabras, Señor, y nos has llevado, Señor, al extremo de que tengamos que reconocer que solo clamando de tu misericordia podemos volver en paz y en gozo a vivir, Señor, la vida que muchos años desperdiciamos y a poder resarcir el daño que ya hemos realizado. Tú hoy tocas nuestro corazón al arrepentimiento, porque tú, Señor, además de dispersar familias, también, Padre, has permitido que se cierren las puertas de nuestros hogares para que en ese interior haya algo extraordinario. Vuelve el amor entre los hijos y los padres. Que el amor se desarrolle entre esposo y esposa. Que todas las cosas, Señor, se vengan a ordenar en la misericordia en que tú las diseñaste. Y que todo, Señor, vuelva a ser como al principio. Cuando tú permitas, Padre, que este trato que has permitido que existe en este momento, seremos diferentes. Saldremos a disfrutar de esa naturaleza renovada, Papito Dios, pero con corazones limpios, con corazones dispuestos a continuar a amarte. No volveremos a los caminos anteriores, Papito Dios. No volveremos a vivir esa vida disipada. Estará el temor, Señor, a Dios en nuestro corazón y el respeto a su santa palabra. Y entonces en el versículo 8 tú nos permites nuevamente, Papito Dios, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte,
aprisionados en aflicciones y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Y Padre, hoy te damos gracias por la esperanza que nos entregas en tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, que cuando esto termine por tu misericordia y por tu amor, realmente tú permitirás que las puertas sean quebradas nuevamente y sean abiertas, Papito Dios, para que la libertad vuelva a surgir en los corazones, pero una libertad, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Todos, Señor, los que por una razón u otra han permitido leyes extrañas, Papito Dios, que contradicen tu palabra, reconocerán el poder de Dios y habrá justicia en estos pueblos, habrá justicia en los hogares y muchas cosas, Señor, estarán moldeadas porque tú eres bueno, porque es tu misericordia lo que lo permite, Padre. En esta mañana, Señor, nos humillamos ante tu presencia, pidiéndote perdón por todos los tiempos desperdiciados, Padre, pidiéndote perdón por todos los pecados del mundo, por la sangre derramada, Señor, en esta tierra, Papito Dios. Te pedimos perdón, mi amado Señor, por haber despreciado tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por no haberte reconocido como nuestro único y suficiente Salvador personal. Te pedimos perdón por la necedad de nuestros corazones. Y Señor amado, ten misericordia de nosotros y nos aferramos a tu palabra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entregamos, Señor, nuestros temores. Entregamos, Señor, nuestras necesidades en tus manos. Y, Señor, disponemos nuestros tiempos para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre. Porque solo sabemos, Señor, que las misericordias vienen de ti. Tú cambiarás los corazones de los gobernantes, Papito Dios. Los alinearás a tu santa voluntad. Se acabará el engaño y florecerá la verdad. Oh Padre, gracias. Gracias por este tiempo que nos permite humillarnos ante ti, Señor, reconociéndonos pecadores, pero anhelando, Señor, vivir bajo tu voluntad, porque cuando nos llenamos de ti a través de tu Santo Espíritu, oh Señor, tú nos das el valor para enfrentar, Señor, todas las situaciones que vengan, Padre, porque tú tienes el control. Todo el control lo tienes tú, Papito Dios, y en eso esperamos siempre. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y nos disponemos, mis amados hermanos, para compartir la palabra y escucharla y tomarla para nuestra vida. Hoy tenemos el privilegio de escucharla a través de la voz y el corazón de la pastora Claudia de Antonio. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día de vida, por poder disponer nuestro corazón para Él, para recibir de su palabra, su enseñanza. Sabemos que es ese alimento precioso que necesita nuestro espíritu para afirmarse todos los días en este precioso camino que el Señor nos ha regalado. Señor, aquí estamos, Dios, dispuestos a aprender de ti. Guíanos, por favor. Con este mensaje, Señor, que tú has permitido que esté dispuesto para el día de hoy, que lleva por título, Mi necesidad es totalmente satisfecha en Jesucristo. Y vamos a ver cómo la palabra sustenta esta frase, que debemos llevar guardada en nuestro corazón con muchísima convicción.
Señor, hoy háblanos, Espíritu Santo de Dios. Aquí se invoca, Señor, el nombre del Dios verdadero. Aquí se anhela, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Vamos a iniciar entonces la lectura del libro de Job en el capítulo 9. Y Señor, bueno, leemos tu palabra, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, hablándonos, abriendo nuestras mentes, Señor, renovándonos, Dios, para poder entender lo que tú quieres, que sea ese elemento precioso, Señor, con el que nos afirmamos en la fe, en la esperanza y en el camino, Señor, de bendición que tú has dispuesto para nuestras vidas. Vamos a empezar con el libro de Job, capítulo 9, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y en estas dos reflexiones que hace Job, en este momento, en este tiempo en el que estaba siendo confrontado, ¿verdad?, con toda aquella prueba que conocemos que experimentó en su vida. Porque el Señor confronta los corazones de los seres humanos, claro que sí. Claro, porque Él sabe que nosotros necesitamos eso. Él sabe que salimos de muchos argumentos y de muchas equivocaciones en nuestra vida a través de la confrontación con la realidad y con los tiempos de prueba que el Señor permite. Este era el tiempo de Job. Y en este momento en el que él mismo entendía quién era él, cuál era su condición y quién es Dios y cuál es su condición, hacía estas dos reflexiones. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y muchas veces a nosotros nos falta reflexionar de esa manera, entender que a nosotros nada podría justificarnos delante del Señor, ¿verdad? Nada, porque por muy buenos que nosotros nos consideremos, nos creamos, por mucho que tratemos de verdad de corazón, tratar de alinearnos a la voluntad de Dios, nosotros nunca podríamos estar justificados de esa manera. Y vamos a ir viéndola a través de la misma palabra. Pero también hace otra pregunta. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Y entonces Job como que nos invita a mirar oiga, revisemos el tiempo. ¿Quién se ha levantado con argumentos vanos delante de Dios a contradecir su palabra, a menospreciar quién es Él, a menospreciar su grandeza y le ha ido bien? Porque muchos se han levantado, sí, siguen levantándose claramente, seguirán haciéndolo, sí, porque la ignorancia del hombre sin Dios es demasiado grande. Pero la pregunta es, ¿cómo les ha ido a los que lo han hecho? ¿Qué nos dice la historia de aquellos que de alguna manera y en algún momento creyeron tener algún tipo de argumentación válida para intentar siquiera pararse a denigrar o a menospreciar a Dios, a su palabra, a sus ordenanzas, a lo que Él es y no ha dejado de ser y no dejará de ser? Pero entonces, ante esta reflexión que hoy Job nos permite hacer en nuestro tiempo y en nuestra generación, sigamos adelante para ver cómo la palabra también nos muestra algunos episodios que nos ayudan a entender un poco de qué estamos hablando. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 32. Leeremos los versículos 24 al 30, dice la palabra. Vamos a empezar del 24 al 25. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esta es una escena que creo que muchos hemos tenido la oportunidad de leer y que tiene muchísimos misterios, ¿verdad? Cuando la leemos como que toca una y otra vez y ver los detalles y tratar de entender lo que el Señor quiere que nosotros visualicemos a través de esa narración. Dice la palabra que estaba
Jacob en ese momento como solo, ¿verdad? Sabemos que el contexto de su historia era ese momento en el que había salido de la casa de su tío Labán, con su familia, sus mujeres y sus hijos, con todos sus servidores, con sus animales, con todo lo que el Señor le había permitido capitalizar hasta ese día de su vida. Pero también iba con ese corazón dispuesto a enfrentar por el camino el encuentro con su hermano Esaú. Y habían muchas cosas que seguramente estaban pasando por la mente y el corazón de Jacob, y que el Señor permite, como permite en nuestras vidas, que pasen, para que nosotros empecemos a ser confrontados con muchas cosas. Y entonces dice que cuando él estaba solo, luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, dice la palabra. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Pero entonces imaginémonos esa lucha, ¿no? Porque a veces cuando a uno le hablan de luchas, uno se imagina ya a Jacob allá con puño, sí, como nos imaginamos una lucha física con aquel varón, que además dice la palabra que es ese varón simbólico del Señor Jesucristo en ese tiempo. Todavía él no había venido encarnado, ¿verdad? Pero él ya existía, él ya estaba presente porque él es Dios. Y entonces uno dice, pero ¿cómo siquiera podría haber una lucha igual entre Dios y un hombre? Entonces no nos imaginemos esa lucha que normalmente nuestro pensamiento puede llegar a imaginarse, sino que permitámonos que el Señor nos hable y nos enseñe. Y entonces, dejando de un lado lo que es físico, ¿cierto? Simplemente midiendo fuerzas. No era de esto que se trataba esa lucha. Pensemos que esa lucha era contra la terquedad de Jacob. Pensemos que esa lucha era contra los pensamientos y los argumentos de Jacob. Pensemos que esa lucha era contra las experiencias de Jacob, aún contra los ídolos de su propio corazón. Ese momento era un momento de confrontación de la presencia de Dios con todo aquello que había dentro de Jacob aún y que necesitaba que fuese de alguna manera renovado, que fuese limpio de aquello que no convenía en su vida. Porque cuando dice, el varón vio que no podía con él. Y entonces muchos dirían, uy, ¿cómo así ese Jacob era muy fuerte? Ese Jacob era, pero mejor dicho, tenacísimo para que aquel varón que simbolizaba a nuestro Señor estuviese diciendo, no pude con él. Pero pensemos, muchas veces el Señor en su amor y guardando siempre ese, ¿cómo lo decimos? Ese precepto que Él estableció en nuestras vidas de la libertad, de la decisión. Muchas veces el Señor, yo creo que dirá, ay Dios, no puedo con la terquedad de mi hijo o mi hija, ¿verdad? No puedo todavía con sus luchas y sus argumentaciones vanas, aun cuando conoce mi palabra, aun cuando le he entregado un mensaje, aun cuando en este caso a Jacob el Señor ya le había dicho que saliera de su tierra, que Él lo acompañaría, que Él lo iba a prosperar, ¿cierto? Él le había puesto esa misión de regresar a su tierra. Pero sin embargo todavía estaban esas luchas de Jacob. Seguramente también miedo, ¿verdad? Seguramente también esa tendencia humana que tenemos a decirle a Dios cómo bendecirnos. Señor, yo lo que necesito es que tú me regales esto. Señor, yo creo que lo mejor para mí es caminar hacia allí. Yo creo que esta oportunidad, Señor, y la coloco en tus manos, es la mejor que me puede ocurrir. Muchas veces nosotros empezamos a darle los lineamientos de la bendición a Dios. Y tal vez eso todavía le estaba ocurriendo a Jacob en este tiempo. Y entonces dice, para que nos quede claro que no era un tema de que estaba totalmente limitado aquel varón para ganarle a Jacob, ¿verdad? Porque dice que ya cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y ¿qué pasó? Se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. O sea, pensemos, yo creo que ni el dedo meñique del Señor trató de hacerle un pequeño toque a Jacob y con eso ya su pierna, dice, quedó descoyuntada.
Pero cuando nosotros entonces entendemos cómo aquel poderío, aquella tenacidad, aquella grandeza estaba totalmente contenida por el amor que tenía por Jacob, ¿verdad? Aún les seguía escuchando su argumentación y su lucha, porque nosotros seguimos delante del Señor muchas veces luchando y pidiéndole, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme a mi manera, bendíceme, 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 y no dejamos siquiera que Él nos hable. No dejamos siquiera que Él nos dirija. No dejamos siquiera que Él nos muestre lo que nos quiere mostrar, que nos enseñe lo que nos quiere enseñar. Entonces el Señor aquí hizo un alto con ese pequeño toque. A veces al Señor le toca darnos ese pequeño toque para que nos detengamos un momento de una lucha vana. Dice, rayaba el alba y Él podía haber seguido ahí. Pero el Señor es el que muchas veces nos lleva también a hacer un alto porque conviene a nuestra vida. Tal vez es un alto doloroso. Tal vez es un alto que toca nuestra salud física. Tal vez nuestro entorno, tal vez nuestra economía, nuestro trabajo. El Señor hace unos pequeños toques, pero que son necesarios, porque de lo contrario seguiríamos y seguiríamos y seguiríamos y nada nos detendría, pero tampoco nada serviría. Continuemos en la lectura. Vamos a ir a los versículos del 26 al 30. Dice la palabra, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando hacemos un alto acá y podemos ver cómo aquel varón le dice a Jacob, déjame porque raya el alba. Déjame porque ya ha pasado tiempo. Déjame porque vamos a seguir en lo mismo que tal vez no va a añadir. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Hay algo que ya tenía claro en su corazón Jacob. Su bendición no iba a venir de ningún otro lado, solamente de Dios. Ya él lo había entendido, a pesar de todavía estar luchando con lo suyo. Él ya tenía algo claro. Y así el Señor haya hecho ese toque en su cuerpo, él sabía que nada de esa lucha hubiese valido la pena si el Señor se iba y él quedaba sin su bendición. Tal vez no era la que él le había pedido, tal vez todo eso que duró argumentándole hasta el alba no era lo que a él le convenía. Porque miren qué hermoso es Dios y cómo pasa el Señor a entregar, porque Dios siempre está dispuesto a entregar. El problema es cuánto duramos luchando nosotros, estableciendo las condiciones de la bendición, cuando el Señor ya sabe lo que realmente nosotros necesitamos recibir. Aquí llegó ese momento y entonces yo creo que ya Jacob con su dolor, con su cansancio, desgastado, o sea, en el momento en que tal vez más débil podía estar Jacob, insistió una vez más, no te dejaré si no me bendices. Pero miren lo hermoso de esta escena. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y entonces en ese momento, realmente el Señor dice, ok, ¿cómo es que te llamas? Y él le dijo su nombre, Jacob. ¿Qué significado tenía ese nombre? Ya sabemos que ese nombre tenía un significado de alguna manera, el que usurpaba, el que quitaba, ¿verdad? El que tomaba lo que era de otro. Porque eso había hecho él con engaños, con astucia. Él quiso tomar lo que creía que era para él.
a lo que creía que tenía derecho, pero sin ninguna confianza en Dios para esperar que si Dios había determinado que así fuera, así sería. Hasta ese día Jacob toda su vida había tomado las cosas que él consideraba eran para él, de una u otra manera a través de engaño. Aún ya había luchado con lo que él mismo forjó, porque luchó con Labán, porque Labán trató de engañarlo también muchas veces. Le costó mucho tiempo de su vida precisamente porque el que engaña no va a recibir algo distinto a lo mismo que generó. Y ese era el significado de aquel nombre. Y en ese momento en que entonces, ¿qué le dice Dios? No se dirá más ese nombre, sino Israel. ¿Cuál era la bendición que realmente necesitaba Jacob en ese momento? El Señor sí la conocía, Jacob tal vez no. Jacob tal vez le decía, ayúdame con Esaú, que no me vaya a pasar nada, que a mi familia no le vaya a pasar nada, Señor, que yo pueda seguir, Señor, que yo pueda hacer, Señor, pero realmente Dios sí le entregó lo que él necesitaba. Dios le entregó una nueva identidad a Jacob. Tú lo que necesitas, tu verdadera bendición, es que hoy tú renazcas, que hoy tú te renueves, que hoy tú tengas una nueva visión de lo que has de hacer. Y eso fue lo que el Señor le regaló con ese cambio de nombre. Dice que entonces Jacob le preguntó, declárame ahora el tuyo. Dime tu nombre. ¿Qué le respondió el varón? Dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo. En pocas palabras, casi que el Señor, yo creo que uno debería entender que le dice, ¿por qué me preguntas lo que tú ya sabes? ¿Por qué me preguntas lo que tú ya sabes? Porque es que tú no vas a pedirle bendición a cualquiera. Cuando tú anhelas, pides de corazón, aún en humillación, la bendición es porque tú sabes delante de quién estás. Jacob no necesitaba hacer esa pregunta porque él ya lo sabía. Pero sin embargo, tendemos a confundirnos cuando estamos en la presencia del Señor. Y tal vez tendemos a perder de vista su grandeza, a perder de vista toda la magnificencia delante de la cual estamos. Pero finalmente, con esa confrontación clara y con esa nueva vida que el Señor le entregó a Jacob, pero que se la entregó de una vez porque Dios es bueno, lo único que pudo terminar diciendo Jacob desde esa escena, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La victoria de ese momento, la victoria de ese tiempo fue que él saliera renovado, con su alma renovada, con su vida renovada para enfrentar de una manera nueva las experiencias que iba a tener. Ya no iba a ir solo con sus argumentos y sus fuerzas, sino que Dios le había dado esa identidad con propósito divino para que él cumpliese su labor de ahí en adelante. ¿Eso lo hacía ahora totalmente perfecto? No, pero sí le había aclarado el propósito, le había renovado fe, confianza, esperanza, y aunque tal vez tropezara en el camino, él sabía por dónde debía ir. Y vamos a ver cómo algunas porciones del Nuevo Testamento en vidas posteriores a ese encuentro con Jesús nos afirman lo que pudo haber experimentado Jacob en ese momento. Vamos a ir a Romanos 7 del 22 al 25. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay algo que estaba reconociendo en muchísima humildad y con mucho conocimiento y sabiduría que el Señor le había añadido en el camino de vida a Pablo. Pablo aquí estaba reconociendo lo que tuvo que reconocer en esa escena Jacob. Podía él tener las mejores intenciones, podía él realmente pararse con firmeza, podía él tomar de todas sus fuerzas humanas, tomar decisiones concretas, pero él tenía que reconocer
que una y otra vez, de alguna u otra manera, en una u otra escena, pululaba la rebelión. Salía nuevamente. Y entonces él entendía que la rebeldía de una u otra manera es aquello que permite que nosotros vayamos cautivos al pecado. La rebeldía no le conviene a nadie en ninguna circunstancia. Y eso estaba comprendiendo Pablo en esta escena, y seguramente el Señor lo permitió también comprender en la vida de Jacob. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que estaba reconociendo en ese momento Pablo. Yo sin Dios no soy nadie. Yo sin Dios no soy nadie, soy miserable porque estoy en un cuerpo que ya está condenado. Y yo no puedo hacer nada sino reconocerlo. Y luego, una vez tenemos la oportunidad de reconocer cuál es nuestra condición miserable, también se nos abren los ojos para reconocer con gratitud a Dios por esa preciosa venida de Jesucristo nuestro Señor. Es la única manera. Por eso hay muchas personas a las que les cuesta reconocer a Jesucristo como el Salvador. Porque cuando uno no reconoce, ¿verdad?, que está condenado en el pecado por muchas buenas intenciones que tenga, por mucho que busque adentro de su corazón para sacar lo más hermoso que pueda sacar, nunca podría encontrar o hallar una oportunidad de salvación sin Cristo. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 4 al 5, nos dice la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál fue esa lucha? ¿Qué estaba pasando mientras Jacob luchaba en ese momento en la presencia de Dios? ¿Qué le pasó a Pablo en sus múltiples luchas hasta llegar a reconocer con humildad lo que reconoció? Se estaban destruyendo fortalezas. Fortalezas espirituales que son como cadenas, como esos yugos que atan con fuerza y que no nos permiten reconocer, ver ni aprender. Eso se estaba rompiendo en ese momento y eso el Señor ha permitido que se rompa cada vez que tenemos un encuentro hermoso con Él. Por eso es tan bello que nosotros anhelemos la comunión con Dios. Eso solamente el que lo experimenta entiende el valor que tiene. Porque como nos recuerda la palabra, nuestra milicia no es con armas carnales. Nuestra milicia es con poderosas armas espirituales y esas solamente se añaden cuando nosotros tenemos esa oportunidad de estar en comunión con nuestro Dios. ¿Qué otra cosa derriban esos encuentros? Argumentos y altivez. Nosotros durante nuestra vida nos hemos llenado de argumentos y de altivez. Así no lo queramos reconocer. En muchas escenas nosotros nos desgastamos, nos enganchamos con cosas vanas por eso. Porque no queremos que nuestros argumentos de una u otra manera sean cuestionados o porque simplemente no admitimos la derrota. Pero el problema es, ¿qué significa derrota? Si a mí alguien me va a derribar un argumento que no me conviene, eso no es derrota. Pero tal vez nosotros lo veamos así, precisamente porque estamos esclavizados a esos argumentos. Pero qué hermoso cuando llega el Señor con su poderío, con su presencia y con su palabra a confrontar lo que a nosotros nos ha parecido que es durante muchos años y la palabra viene en un instante y nos dice, ¿sabes qué? Por ahí no era. Y con esa dulzura y con ese amor, el Señor nos quita esos argumentos para que nosotros podamos ser bendecidos. El Señor nos quita esa altivez que no conviene, porque el único que nos está llamando a ser altivos es el enemigo, porque sabe cuán destructiva es la altivez en el corazón del hombre. Cuánto le confunde, cuánto le hace tropezar,
cuánto le hace caer y ni siquiera se da cuenta porque él cree que va victorioso. Qué triste. Cuando la altivez se derriba, los ojos se abren. Se abren a la verdadera libertad, se abren a la verdadera oportunidad de bendición. Y eso solamente lo hace aquel que nos ha amado desde antes de que fuésemos concebidos en el vientre de nuestras madres. Amén. Pero todo tiene un propósito hermoso acá, la palabra lo está diciendo. Para que todo pensamiento de nuestra vida vaya como en obediencia a Cristo. Hay personas que no pueden con la palabra obediencia, a mí me ha sorprendido. Hay personas que reaccionan como con violencia cuando se habla de obediencia, les parece que como que los ofenden. Sí, como que obediencia es como ser menos, como que obediencia es como que hay alguien que te tiene sujeto. Y esa es una lucha de la altivez. Pero cuando el Señor nos hace libres de la altivez, qué hermoso es obedecer. Porque sabemos que la obediencia es una garantía de bendición. Que el Señor nos permita abrir nuestros ojos mediante su palabra, mediante su amor. Vamos a continuar, vamos a ir a Santiago 4, del 2 al 4, dice la palabra. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y qué fuerte es cuando la palabra nos pone en un punto en el que tenemos que tomar decisiones, en el que ya no podemos ser tibios, como dice el Señor, que tanto le desagrada. Un poquito aquí, pero un poquito aquí. Ay, qué rica la bendición del Señor, pero ¿cómo me voy a negar este deleite? Ay, qué bueno que el Señor me ha mostrado su mano poderosa, pero espere un momentico porque es que esto sí no lo negocio con nadie. El Señor nos habla claro. ¿Qué derrota el Señor en esos momentos de encuentro y lucha? El Señor derrota nuestra codicia. El Señor derrota nuestra envidia. El Señor derrota aún nuestras peticiones vanas. Eso que aunque no lo queramos reconocer está profundo. ¿Qué me motiva a mí a orar así? Esta petición que estoy colocando delante de Dios, ¿qué la motiva? ¿Para qué sirve? O todavía estoy tratando de camuflarle mis peticiones al Señor, pasando como Señor, son las más transparentes del mundo, pero mi motivación no tiene nada con la luz. Todavía creemos que nos presentamos de esa manera delante de Dios y Dios no lo nota, Él no se da cuenta. El Señor lo podemos engañar cuando Él nos recuerda una y otra vez que Él no puede ser burlado, que Él conoce el corazón del hombre, que conoce lo más profundo de nuestras intenciones y nuestras motivaciones. ¿Por qué todavía luchamos con eso? ¿Por qué todavía queremos como ponernos la vestidura para engañar a Dios, cuando Él es el que nos dota de las verdaderas vestiduras, que nos bendicen con santidad? Aquí el Señor simplemente nos dice el adulterio, las almas adúlteras de las que Él ha hablado desde el principio de las generaciones hasta el día de hoy, siguen teniendo los mismos argumentos vanos delante de la presencia del Señor. Y siguen sintiendo cuando hay todavía esclavitud, cuando hay todavía ese anhelo del mundo, ese anhelo de ser de una u otra manera satisfechos por lo que no satisface. Es lo que nos confronta. Y el Señor tiene que derribar todo eso de nuestra vida. Pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros ni siquiera le buscamos muchas veces? Hay personas que aún con el título de cristianos nunca han tenido un verdadero encuentro con Dios. Nunca han tenido un verdadero momento en espíritu y en verdad delante del Señor. Porque no se lo permiten. No es porque el Señor no quiera. Pensemos un poco en eso que dijo la palabra y la escena con Jacob. ¿Cierto? El varón no pudo con él. O sea, hasta ese momento
Jacob estaba tan enganchado con sus argumentos, tan enganchado en su lucha, que si no fuese por esa bendición del toque del Señor, nada lo hubiera detenido. Y si hoy hay un motivo de clamor, hagámoslo, hermanos. Señor, yo quiero y anhelo un encuentro contigo. Tu palabra ya me ha hecho aprender y ver muchas cosas, pero todavía me cuesta porque reconozco, como lo hizo Pablo humildemente, es que esta carne solamente quiere pecado, pecado, pecado. Y pecado no solamente porque muchas veces lo relacionamos solamente con deleites sexuales, no. El Señor nos habla de argumentos claros. Aún la pereza para simplemente ir a tener esos momentos y buscar en intimidad a Dios. Aún anhelamos el ruido del mundo y no el silencio del Espíritu. Esas son nuestras luchas contra el pecado. El pecado simplemente es un argumento y una fortaleza que nos aleja de la comunión con Dios, que nos separa. Es un agente que nos distancia de la preciosa presencia de Dios. Por eso el Señor nos hace esta invitación hermosa a que nosotros estemos permitiendo que en los encuentros con Él se derriben esas fortalezas, esas banalidades que todavía son una lucha en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo en humildad para que el Señor obre lo que tiene que obrar. Y digamos al Señor, Señor, no te vayas. Que este encuentro permanezca hasta que tú me bendigas. Pero no como yo creo que es la bendición, sino como tú sí sabes que yo necesito ser bendecido. Señor, renuévame. Renueva mi nombre, mi identidad, mis pensamientos. Renuévalo todo en mí. Para que yo realmente pueda ser ese hijo tuyo, alineado a tu propósito y cumpliendo lo que tú anhelas de corazón para mi vida. Job 9 del 8 al 12 dice la palabra: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Job continúa en esa reflexión con la que iniciamos, donde hacía esas preguntas. Y él aquí, si se dan cuenta, hay dos como percepciones de Dios que tiene clarísimas Job. Uno, Él es el creador de todo. La figura de creador para Job estaba clara, pero también tenía esa otra percepción que el Señor nos permite entender de lo que es Él, y era que Él es espíritu. Pasará delante de mí y no lo veré. Pasará y no lo entenderé, ¿verdad? Y luego decía, en esas dos condiciones, creador y espíritu, que son una cosa grande que sobrepasa el entendimiento del ser humano, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? O sea, ¿quién puede siquiera tratar de decir, me voy a parar delante de Dios, si ni siquiera lo puede ver? Si no es tan comprensible saber lo que significa la omnipresencia de Dios, ni qué significa llegar a un tiempo de comunión con Él. Pero esas nociones que el Señor nos va permitiendo tener de lo que es Él, es lo que nos va trayendo bendición para poder realmente alinearnos a su voluntad. Dice Juan, capítulo 3 del 5 al 7, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque el Señor Jesús, en su amor, estaba enseñándole a aquel varón que le preguntó a aquel discípulo, ¿verdad? Porque él anhelaba ser discípulo, aunque todavía no estuviese firme. Sabemos que ese varón con el que hablaba, Nicodemo, le estaba presentando como ese anhelo de conocer más de él. Y el Señor le entregó esa revelación hermosa.
Tú ya sabes quién es el Creador. Tú ya sabes que Él es espíritu. Pero te estoy contando que tú puedes nacer de nuevo para poder alinearte con lo que es espiritual y para poder entrar en el reino de los cielos. ¡Wow! Cada vez que el Señor nos revela esas cosas hermosas en su palabra que nos van enseñando y direccionando a volver al camino de papá, a volver a la morada eterna, a volver a esa condición preciosa bajo su cobertura, eso es un regalo que nosotros no nos podemos negar. Aquí, mucho antes de la venida de Jesucristo, Job tenía claras las figuras de creador y espíritu, pero para él era todavía como tan difícil poder decir, ¿cómo llego allá? Si ni siquiera puedo verlo, si es tan grande que no sé ni siquiera cómo concebirlo, pero aquí el Señor Jesús, ese Salvador precioso, le estaba diciendo, ¿eh? Si naces de nuevo, puedes dejar esa condenación de la carne y poder entrar a un reino precioso de espíritu en el que hay renovación. Vamos a continuar. Job 9, del 13 al 15 nos dice, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo? ¿Y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Cuando uno empieza a reconocer la grandeza de Dios a través de lo que Él permite que conozcamos por medio de su palabra, empiezan también a ver esos conflictos que tuvo en este momento Job. Él decía, ¿cómo siquiera yo podré responderle algo? ¿Cómo siquiera yo podré hablarle? ¿Será que realmente si yo le hablara, Él me va a responder? O sea, no tengo ningún derecho para eso. ¿Cómo va a poder ser eso? Y entonces empiezas como a tener ese desasosiego de decir, Dios es tan grande y yo tan pequeño, que es que no hay forma de que nos comuniquemos. No hay forma. Pero miren lo hermoso que vemos en Lucas 18, del 7 al 10. Dice la palabra del Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y creo que quienes hemos tenido la oportunidad de leer esa parábola, ¿verdad? Entre la oración del fariseo y del publicano, el Señor aquí lo único que quería era poner claro qué significa creerse justo. Porque miren que Job decía, aunque yo fuese justo, realmente Él me va a responder. Yo creo que ni siquiera en mi justicia Él me respondería. Porque es que nuestra noción de justo se queda corta frente a la verdadera justicia de Dios. Sin embargo, aquí viene la buena noticia a través de Jesucristo. Él dice, Él ya los escogió. Y claro que el Señor les va a responder. Y claro que les va a hacer justicia. En pocas palabras, aún va a venir a justificarlos. Pero también el Señor nos deja una inquietud grande. Cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando eso suceda, ¿hallará fe en la tierra? ¿Estarán afirmados mis hijos en la fe? ¿No se habrán dejado confundir por el mundo? ¿Seguirán firmes esperando lo que tienen que esperar? ¿O ya se habrán dejado enredar nuevamente por el enemigo a través de la mentira? Porque no se han afirmado en la verdad. Y terminarán entonces haciendo ese tipo de oraciones vanas que hacían los fariseos, creyéndose muy justos por ellos mismos, cuando la única justificación viene de Dios. Vamos ahora a Job 9, del 20 al 21 y del 30 al 35, dice la palabra. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo
y mis propios vestidos me abominarán. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Y cuando llegamos a este punto crítico para Job, donde está diciendo, mejor dicho, en pocas palabras, no hay nada que hacer. Yo puedo esforzarme todo lo que quiera y siempre voy a estar en una posición donde la grandeza de Dios, su santidad, su limpieza me va a destruir, porque no voy a poder estar delante de Él. Y eso tenemos que terminar reconociendo todos en muchísima humildad. Nosotros, delante de la presencia del Señor, con esta condición en la que estamos, no hay más sino exterminio. Pero entonces viene ese anhelo implícito en el corazón de Job, que lo dejó expresar en esta escena y en esta palabra, que lo inspiró claramente el Espíritu Santo en su vida, aunque él todavía no le reconociese tan claramente. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros, que quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces, y solamente en esa situación, hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Y hagamos un alto, un momentito, para entender lo que estaba saliendo del corazón de Job. Él estaba clamando por un árbitro. Él estaba clamando por alguien que se pusiera en la brecha, en medio, entre su condición y la de Dios. Él estaba clamando por el Salvador. Él estaba clamando porque él reconocía y sabía que solamente si alguien como esa figura estuviese en medio, él podría hablar, dejar de temer y reconocer que había algo que le superaba y que estaba cambiando su condición, poder presentarse delante de Dios. Y vamos a ir a Romanos 8 del 1 al 3 para que el Señor nos permita ver esa figura preciosa que anheló el corazón de Job y que se hizo una realidad por puro amor de Dios para con nosotros. Dice la palabra, Romanos 8 del 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La venida de Cristo encarnado no fue una coincidencia o algo que el Señor preparó por el camino. Muchos, aún sin saberlo, estaban clamando por esa venida del Hijo de Dios encarnado. Porque la única manera de vencer el pecado en la carne era a través de esa misma encarnación. Qué significado tan profundo y tan precioso el que el Señor nos deja ver a través de su palabra. Vino ese Salvador, vino ese intermediario, vino ese abogado precioso, vino ese árbitro que tanto estaba clamando el corazón de Job. Enviado en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cada detalle del camino, vida, crucifixión y resurrección del Señor está demarcando esa victoria preciosa por la cual hoy nosotros somos bendecidos. Para que nadie se confunda, el Señor lo deja en su palabra, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie más tiene derecho a usurpar la posición única, perfecta y eterna de Jesucristo. Nadie más puede levantarse a decir que media entre Dios y los hombres. ¡Qué usurpador!
qué negligente, qué mentiroso, qué abominable se hace aquel que pretenda hacer algo como eso. Señor, perdona cada figura que ha querido levantarse, Señor, a tomar un nombre que no corresponde. Que el único nombre, sobre todo nombre, el único Salvador, el único mediador, el único escogido, aprobado y perfecto es Jesucristo. Señor, derriba las fortalezas de ignorancia, Señor. Derriba todo aquello que ha querido levantarse en el corazón por equivocación y mentira del enemigo, Señor. Para finalizar, vamos a Romanos 8, del 10 al 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios, gracias, porque muchas veces en esa lucha, Señor, de entender que nosotros estamos muy lejos de tu grandeza, de tu perfección, de tu santidad, de tu eternidad. Pero el primer paso que debemos dar es reconocer esa condición para poder en humildad clamar como clamó Job. Necesito a ese hombre, porque a ti te plació que fuese hombre por todo lo que nos has permitido entender que significaba vencer el pecado en la carne. Gracias porque nunca dejó de ser Dios, porque tenía la autoridad, el poder para hacer esa obra preciosa de salvación. Gracias porque tú te has mostrado Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo con tanta claridad. Gracias por dejarnos esta imagen para todos los que a veces dicen, pero yo ¿cómo hago para argumentar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que siempre obran juntos, que siempre están presentes? Toda la palabra lo refleja, lo manifiesta, y aquí nos han dejado un regalo para este día. Cristo está en vosotros, dice la palabra. El Espíritu vive a causa de la justicia ¿de quién? De Cristo, por su obra preciosa. Pero también nos dice, si el Espíritu mora en vosotros, ¿verdad? Entonces, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos. ¿Quién fue el que le levantó? El Padre. Ahí está la figura preciosa del Dios verdadero, completo, eterno, como Él ha sido por siempre y nunca dejará de ser. Hermanos, este Dios precioso lo merece todo. Este Dios precioso que se toma el trabajo de enseñarnos, de amarnos, de mostrarnos el camino de la bendición, de mostrarnos cuán grande es su cobertura, cuán perfecta, cómo ha pasado de generación en generación. Este Dios lo merece todo. Él es digno de nuestra alabanza, es digno de nuestra adoración. Todavía los que luchan para alabarle a Él, para glorificarle a Él, para adorarle a Él, con la libertad que Él nos entrega. Hoy venzamos de la mano de Cristo y hoy entreguémoslo lo que Él merece que le entreguemos. Gocémonos en medio de la alabanza, unámonos para alabarle, para glorificar su nombre. Seamos gratos porque Él sigue estando allí presto para ese encuentro y esa comunión con nosotros, que quiénes somos para que Él nos busque con tanto anhelo, pero sin embargo ahí está, ahí sigue, porque Él ha prometido y Él siempre cumple. Señor, bueno, muchas gracias, Dios, por este tiempo, por tu hermosa palabra, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, por nuestras vidas cobijadas delante de tu cobertura preciosa, de tu presencia, de tu santo propósito. Dios, eres bueno, santo. Gracias, gracias, alabado. En el nombre precioso de Jesús nos presentamos y te damos gracias por todo lo que haces y sigues haciendo y nos permites reconocer cada vez más profundamente en nuestras vidas. Bendito seas. Amén y amén. Tiempo de agradecimiento a Dios a través de su testimonio. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios
es veraz. Gloria a Dios. Si ha recibido un milagro o algo extraordinario en su vida y quiere darle gracias a Dios a través de su testimonio, hágalo. Vaya al chat o a los comentarios de la página de YouTube. Lo estaremos compartiendo. Por eso es muy importante que ustedes lo manifiesten. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, despedimos este servicio dándole gracias a Dios porque han participado, disponiendo su corazón en este tiempo. Anhelamos que la palabra de Dios haya sido guardada en las tablas de su corazón. Dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 6, versículo 25 al 26. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, los invitamos a que una vez terminada la alabanza de la familia, disponga su corazón para continuar un tiempo de adoración a Dios. En la descripción de esta transmisión y en el chat encontrarán las alabanzas sugeridas. Dios los continúe bendiciendo. Feliz día. Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos se encuentren la fuerza de continuar,
y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecidos, Señor, las familias, amén. Bendecidos, Señor, la mía también. Bendecidos, Señor, las familias, amén. Bendecidos, Señor, la mía también.